Inesperadamente, una mujer descubre el impactante secreto detrás del robo de comida de una niña. Gabriela nunca imaginó que su vida podría cambiar en un instante. Una tarde, mientras envolvía jugosas tortillas en la taquería del barrio, vio a su hija Valeria jugar en la calle. Allí, una niña de mirada triste, vestida con harapos, se acercaba a Eva, la nueva amiga de su pequeña. Una punzada de inquietud recorrió el corazón de Gabriela al ver que Valeria sonreía mientras la otra niña buscaba entre los restos de comida de un puesto. La indignación la envolvió como un manto helado. ¿Qué llevaba a una niña a hurtar? La imagen de Valeria, inocente y dulcemente despreocupada, le destrozaba el alma. Ese día, mientras el olor a tacos asados llenaba el aire, Gabriela se sintió atrapada. La vida en el vertiginoso barrio popular de Ciudad de México nunca había sido fácil, pero ese escenario vibrante siempre contaba con risas y sueños. Sin embargo, la sombra de la preocupación se cernía sobre su hogar. Con solo 32 años, había asumido el papel de madre soltera, trabajando arduamente día tras día para ofrecerle a Valeria un futuro brillante. Sus ojos reflejaban la lucha que llevaba en su interior, un combate contra la pobreza que se sentía como un enemigo constante. Y ese enemigo aparecía en la forma de Eva. La mamá de Gabriela recordaba tiempos más cálidos, donde la solidaridad reinaba en este barrio. Pero ahora, la confianza estaba en quiebra. Con determinación, salió de la taquería a observar más de cerca. Conversó con vecinos, y aunque al inicio los murmullos y juicios fueron duros, empezó a escuchar sus historias. Eva no era solo una niña que robaba, tenía una abuela enferma y carencias que desgarraban cualquier noción de facilidad. Gabriela sintió una mezcla de indignación y compasión. Era imposible ignorar la realidad, esas miradas tristes, ese aire derrotado, eran un reflejo de la lucha de tantos. Sin embargo, un desafío poblaba su interior. Valeria no podía ver a Eva únicamente como una ladrona, pero la presión social estaba ahí, vigía constante en un barrio donde la honestidad era un valor sagrado. Así que, con amor y fe, decidió organizar una reunión para discutir cómo ayudar a Eva y su abuela. Los murmullos de desconfianza empezaron a silenciar sus intenciones. Unos querían mantener las distancias, otros preferían considerar a las autoridades. Era un dilema que la mantenía despierta. ¿Qué era más importante, el juicio o la humanidad? Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el día del evento se acercaba rápido, y Gabriela se encontraba en un cruce emocional. Sabía que su forma de enfrentar el juicio social definiría el futuro de su pequeña. Cada noche, cuando Valeria se dormía, la madre la miraba y juraba que enseñaría la importancia de la dignidad. Pero, ¿cómo hacerlo sin arriesgarse a ser vista como una traidora? En la víspera del evento, un giro inesperado la llevó a cuestionar todo. El tiempo se escapaba, y la incertidumbre alimentaba la esperanza de que una simple acción pudiera cambiar su comunidad. ¿Lograría romper las cadenas de juicio y encender una chispa de unión? ¿Podría Valeria aprender el verdadero significado de ayudar al prójimo? Con el corazón latiendo a mil, Gabriela se preparaba para un desenlace que podría, o no, transformar su mundo. La mañana del evento llegó con un cielo despejado, como si el universo conspirara a favor de Gabriela. Sin embargo, su estómago revoloteaba con nerviosismo mientras colocaba las sillas en círculo en la plaza del barrio. Desde temprano, los aromas a café recién hecho y pan dulce danzaban en el aire, atrayendo a algunos vecinos curiosos. Era el momento de poner en marcha su plan,
pero el peso del juicio aún la oprimía. Los murmullos comenzaron a crecer cuando la gente llegó, mirando con desconfianza a los lados. Aquella no era una reunión habitual, y cada mirada que cruzaba se sentía pesada, como la niebla densa que a veces cubría las calles. Gabriela sintió que los ojos seguían sus movimientos, llenos de críticas y expectativas, hasta que finalmente se armó de valor y comenzó a hablar. Gracias a todos por venir. Hoy, no se trata solo de entender la historia de Eva. Se trata de nosotros, como comunidad, y de cómo podemos apoyarnos mutuamente. Mientras sus palabras resonaban, la voz de Gabriela se inyectaba de pasión. Quería que su mensaje cruzara barreras, que la compasión se abriera paso entre la incredulidad. Murmullos interrumpieron su discurso. ¿Por qué deberíamos ayudar a alguien que roba?, repetía un hombre arrugado, cuyo rostro reflejaba años de desconfianza. Gabriela sintió la punzada de temor que siempre había acechado su espíritu, pero decidió no renunciar. En la vida, todos enfrentamos momentos difíciles. Tal vez mañana seamos nosotros quienes necesitemos ayuda, insistió, invocando tanto razones lógicas como el profundo anhelo de humanidad que a todos les unía. Mientras hablaba, miró a su hija Valeria, cuyos ojos brillaban de comprensión. Ella era la chispa que necesitaba. Al fin y al cabo, esa reunión era también por su futuro, para enseñarle a valorar la dignidad por encima de prejuicios. Sin embargo, las voces en contra no se silenciaron. Una mujer mayor, con una mirada crítica, interrumpió, pero, ¿qué pasará si se sienten con derecho a seguir robando? Sería un mal ejemplo para nuestros hijos. Esas palabras resonaban como truenos en un cielo despejado. Gabriela vio a Valeria tensarse, y su corazón se detuvo. ¿Qué debía responder? Justo cuando la tensión parecía imposible de soportar, una pequeña figura apareció al final de la plaza. Era Eva, con su cabello despeinado y su ropa hecha jirones. Gabriela sintió que su corazón se detenía. La niña había llegado, y lo que sucediera a continuación podría ser un momento decisivo. ¿Qué hace aquí esa niña?, preguntó alguien en voz baja, pero Gabriela sabía que la respuesta iba más allá de las palabras. Eva miraba con timidez, su mirada se escapaba de los rostros de los mayores, buscando a Gabriela entre la multitud. Ella es parte de nuestra comunidad, dijo Gabriela, tratando de infundir coraje a las palabras que temían salir de su boca. Y hoy, quiero que la escuchen. La voz de Eva, casi un susurro, llegó entre el murmullo. Lo siento yo. Solo las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. El ambiente se tornó tenso, una red de emociones cruzadas. Gabriela tomó la mano de Eva, sintiendo su fragilidad, y al hacerlo, notó cómo el resto de la gente contenía la respiración. ¿Acaso sería posible que esa simple acción pudiera cambiar mentes y corazones? Un silencio pesado se apoderó del espacio, mientras el rostro de Eva mostraba los estragos de su vida. En ese instante, Gabriela entendió el poder de la vulnerabilidad. Todo estaba en juego y la verdad era clara, el juicio había sido un escudo, pero la humanidad era una armadura, así que se preguntó, ¿podría realmente su pequeño gesto abrir una puerta hacia la compasión o sería un sinfín de rechazos? El miedo ahora la abrazaba con más fuerza, pero la necesidad de unión superaba a la inseguridad. Esperaba que la comunidad pudiera escucharlas, abrir sus corazones y romper cadenas invisibles, y en medio de ese silencio profundo, Gabriela se plantó firme. Hoy, el primer paso es simple. En lugar de juzgar, aprendamos a escuchar. Las palabras flotaron en el aire, y un instante después, todo podía cambiar. ¿Sería suficiente para unir a la comunidad o fracasaría estrepitosamente? Las miradas comenzaban a cambiar, pero el futuro aún era incierto. Con el corazón en la mano, Gabriela estaba lista para lo que vendría. Pero justo entonces, una voz detrás de ellos rompió la tensión. ¿Quién era y qué diría? Eva. La voz resonó con fuerza en la plaza, impactando a todos como un rayo. Era Raquel, la madre de Valeria, quien se acercaba con pasos firmes.
Su expresión, que generalmente irradiaba calidez, mostraba ahora una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Por qué estás aquí? No deberías estar en este lugar. El murmullo se intensificó nuevamente, como si una tormenta emocional comenzara a desatarse en el aire. Gabriela sentía que todos los ojos se volvían hacia Raquel y un nuevo miedo se instalaba en su pecho. ¿Desharía eso todo lo que habían construido hasta ahora? Raquel, dijo Gabriela, intentando calmar el ambiente tenso. Hablamos de entendernos y apoyarnos. Eva necesita nuestro apoyo. Pero robó. La exclamación de Raquel fue casi una súplica. Eso tiene consecuencias. No debemos permitir que esto continúe. Su mirada se aferraba a Eva, que retrocedía un paso, como si cada palabra fuera una piedra lanzada en su dirección. Gabriela sintió que el frío se apoderaba de su ser. Se armó de valor y explicó: Raquel, entiendo tu preocupación, pero necesitamos escuchar la historia de Eva. No se trata solo de un acto, se trata de una niña que ha estado sufriendo. Eva, aún temerosa, levantó la mirada y murmuró: yo solo quería comer, no tenía nada más. Su voz temblaba, pero Gabriela podía sentir la fuerza que había en ella. En esos ojos, había tanto sufrimiento que desarmaba a cualquiera. Raquel pareció tambalearse ante la pena que emanaba de Eva, como si su corazón comenzara a abrirse lentamente. No sé si puedo, titubeó. El juicio batió contra su cordura. Estaba atrapada en ese terror de que el apoyo podría significar un mal ejemplo para todos los demás. Raquel, intervino Valeria animadamente, la gente a veces hace cosas horribles porque no tiene opción. Si nosotros no lo entendemos, ¿cómo podrán aprender nuestros hijos a ser compasivos? Sus palabras eran un eco del mensaje que su madre había tratado de compartir. Con cada sílaba, la niña construía puentes invisibles entre los corazones de todos los presentes. El aire se sentía cargado de electricidad, mientras las emociones luchaban por salir a la luz. Un anciano del fondo, conocido por ser el más crítico de la comunidad, alzó la voz. ¿Vamos a permitir esto? Un robo es un robo, solo eso. Pero su tono había perdido cierta certeza, como si la presión de la comunidad comenzara a cambiar la dinámica. Y también es un grito de desesperación, retó Gabriela, cada palabra elevada por la necesidad de validar la experiencia de Eva. Hoy solo queremos que hablen, que se escuchen. Si no lo hacemos ahora, es posible que jamás lleguemos a comprendernos. La mirada del anciano pasó por cada rostro en la plaza. Se centró en Eva, que aún tenía la cabeza agachada, y por un instante, su expresión se transformó en algo más humano, más comprensivo. Vio a la niña cuya existencia era una herida abierta, un reflejo de todo lo que a menudo se prefería ignorar. Mientras tanto, Eva tomó impulso, su voz ahora más segura. No solo robé comida, era todo lo que me quedaba. Me siento sola. Nadie se preocupa por mí. El clamor de su corazón resonó por todo el lugar, como un eco que hacía vibrar los corazones más duros. Un murmullo surcó la plaza y las miradas compartidas hablaban de sentimientos encontrados. Gabriela sintió una chispa de esperanza, pero aún no era suficiente. Sabía que era solo el comienzo, pero el cambio, aquella liberación del juicio, no sería fácil. Entonces, la voz de Raquel tembló mientras decía: tal vez tengamos que aprender a ayudar en lugar de castigar. Su mirada buscaba a Gabriela, y en aquel instante, nació una conexión inesperada. Pero, justo cuando la esperanza empezaba a florecer, un grito interrumpió el ambiente. ¿Quién les dijo que pueden reunir a esta gente aquí? Ustedes no entienden nada. La figura endurecida de Manuel, el dueño de la tienda de abarrotes, apareció como un nubarrón en el cielo claro. Su furia era palpable, y al ver su rostro, el corazón de Gabriela dio un vuelco. ¿Qué iba a hacer ese hombre en un momento tan crucial? Las miradas se volvieron hacia él, y el miedo se filtró en el ambiente. ¿Destruiría este nuevo intento de empatía y unión? Gabriela sintió que el destino de la comunidad pendía de un hilo muy delgado. ¿Quién se atrevería a desafiar a Manuel en ese instante? El murmullo fue creciendo nuevamente.
llevándose consigo la esperanza que parecía a punto de germinar. Mientras todos esperaban la reacción del hombre, el tautó de la tensión se mantenía en el aire. ¿Podría esa reunión cambiar el rumbo de la historia de Eva, o la comunidad caería nuevamente en los ciclos de rechazo? El silencio se adueñó de la plaza. Todos los rostros se lavaron de color, y en sus miradas había una mezcla de asombro y temor. Manuel, el dueño de la tienda, avanzó con pasos pesados, su figura proyectaba una sombra que oscurecía el espíritu de esa reunión. La gente se apartó levemente, como si temieran que su ira pudiera afectar también a ellos. ¿Desde cuándo se han puesto en el papel de salvadores? Manuel lanzó su mirada desafiante, irritado. Eva robó y eso es inaceptable. Su voz resonaba con poder, como si quisiera herir en lugar de ayudar. Gabriela, sintiendo el peso del momento, se puso firme. Manuel, esta no es solo una reunión. Es una oportunidad para entender. Si seguimos desperdiciando estas chances, nunca podremos salir adelante como comunidad. No podemos condenar a un niño sin escuchar su historia. Sus palabras, cargadas de desesperación, se elevaron con una fuerza que parecía desafiar al hombre. ¿Y qué historia podría cambiar lo que hizo? Manuel replicó, su escepticismo palpable. No se pueden justificar actos delictivos. El robo no tiene matices, solo consecuencias. Valeria, desde un rincón, sintió que su corazón latía con fuerza. Su madre había hablado del poder de la compasión, y esta era su oportunidad de demostrarlo. Con voz decidida, se atrevió a intervenir, pero todos en esta plaza hemos cometido errores, y es a través de esos errores que aprendemos. Si nosotros no le extendemos la mano a Eva, ¿quién lo hará? ¿Qué estaremos enseñando a nuestros hijos? Las palabras de Valeria rompieron un poco la tensión, pero Manuel no estaba dispuesto a rendirse. No creo que esto sea una cuestión de enseñanza. Es un tema de responsabilidad, insistió mientras la multitud comenzaba a murmurar entre sí, sopesando cada perspectiva. Gabriela sintió que esa discusión orquestaba un choque de valores más allá del robo. Era una batalla entre el miedo y la compasión, entre aceptar el dolor ajeno o cerrar los ojos a las realidades. Su mirada se encontró con la de Eva, quien respiraba hondo, como si tuviera algo más que decir. La pequeña parecía estar luchando con un tumulto de emociones. Entonces, en una fracción de segundo, se armó de valor y dio un pequeño paso al frente. Yo no quería que esto pasara, confesó Eva, su voz aún temblorosa. Solo quería comer, me siento invisible. A veces pienso que nadie me ve. Las palabras brotaron de su corazón desnudando su alma, y en ese momento, Eva se convirtió en el foco de atención no solo por su acto, sino por su valentía. La atmósfera comenzó a cambiar. Algunos rostros en la multitud se ablandaron, sus miradas revelaban el eco de una lucha interna, mientras otros aún luchaban por aceptar la vulnerabilidad de la niña. El anciano en la esquina, que había sido el más crítico, parecía tambalearse ante el poder de las emociones sinceras que iba descubriendo. Eva, susurró el anciano, deberíamos haberte visto antes. Su voz quebrada resonó fuerte en su propio corazón, y la comunidad pareció recordar los momentos en que habían fallado por mirar hacia otro lado. Los comentarios comenzaron a fluir en la plaza, algunos cuestionaban a Manuel, mientras otros se cuestionaban a sí mismos. Si no hay compasión, ¿qué nos queda? Se oía por ahí. Manuel, incómodo, intentaba mantener su postura, pero había un temblor en su expresión. Estaba claro que algo empezaba a desgastarlo, la presión de los murmullos, el cambio de ángulo en la mirada de los presentes, el sonido del silencio profundo que hablaba de un cambio inevitable. Gabriela notó que la energía empezaba a inclinar hacia lo inesperado, la comunidad estaba en un punto de inflexión. Miró a Raquel, quien mantenía una mueca de indecisión, y comenzó a ver destellos de comprensión en sus ojos. El corazón de Gabriela latía con fuerza. ¿Acaso podría ser que Manuel, el hombre que había sido un pilar del juicio, también fuese capaz de la empatía? De repente, el ambiente se tornó pesado otra vez cuando Manuel gritó, «¡Basta!». Su voz resonó con la intensidad de un trueno y el viento.
Parecía contener la respiración. Podemos debatir aquí hasta el amanecer, pero nunca entenderás lo que esto significa si no te atreves a mirar dentro de ti mismo. En esta plaza no solo hay culpables y víctimas. Todos portamos cicatrices. Las palabras de Manuel colisionaron con el pensamiento colectivo. ¿Realmente estaba él hablando desde el dolor también? Las dudas se afianzaron en el aire, y la mirada de algunos cambiaba lentamente hacia él, esperando más. Mientras la tensión seguía creciendo, Gabriela supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Un amuleto de esperanza brillaba entre las sombras, y en ese momento, el destino de Eva y todos en la plaza pendía de un hilo que podría romperse o tejerse en una red de transformación. Pero, Manuel se escuchó al fondo la voz de un joven valiente que se levantaba entre la multitud, y su voz despertó la atención de todos. ¿Qué harás tú por Eva? La pregunta flotó en el aire, y la mirada de todos se centró en Manuel, aguardando su respuesta. Gabriela sintió que el aliento se le escapaba. ¿Qué pasaría ahora? La respuesta de Manuel no solo definiría su relación con Eva, sino que podría alterar el rumbo de la comunidad entera. La plaza se volvió un campo de tensiones y susurros, los corazones de los presentes latían al unísono, esperando la respuesta de Manuel. Un silencio expectante se adueñó del lugar, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Gabriela sintió un hilo de esperanza atravesar su pecho, pero también un temor que le hacía tragar saliva. ¿Qué contestaría aquel hombre de semblante severo? Manuel, atrapado entre la presión de sus convecinos y el eco de sus propias palabras, respiró hondo. No se murmuró, y el desgano en su voz era evidente. Se pasó la mano por la frente y, por un instante, pareció un hombre perdido. En su mirada había un breve destello de vulnerabilidad que sorprendió a muchos. Me he enfocado tanto en las reglas, en las consecuencias, que olvidé el porqué detrás de todo esto. Pero hizo una pausa, mirando a Eva directo a los ojos. Pero no tengo la respuesta correcta. No para todos ustedes. Solo sé que la responsabilidad pesa sobre mí porque no quiero que este lugar se convierta en una jungla de desprecio. La voz de Manuel se atenuó, casi desvaneciéndose en el murmullo de la plaza. Algunos en la multitud intercambiaron miradas, reconociendo, tal vez, que cada uno de ellos había fallado de alguna manera. Era un momento raro, de conexión y entendimiento. Quizás deberíamos pensar en cómo ayudar a Eva en lugar de castigarla. La voz de Raquel se alzó, ahora más firme que antes. Sabemos que ella no es la única que ha pasado hambre. Miramos hacia otro lado en los días difíciles. Manuel volvió a mirar a Eva, quien, casi sin darse cuenta, había retrocedido un poco, como si la intensidad del momento la abrumara. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos cambiar lo que somos?, cuestionó, la incertidumbre dibujándose en su rostro. Las manos empezaron a levantarse entre la multitud, una ola de propuestas, de ideas y voces que resonaban con un nuevo propósito. Podríamos organizar un comedor comunitario, sugirió alguien, y pronto las ideas comenzaron a fluir como un río desbordado. Gabriela sintió que se liberaba un peso. Había prendido una chispa de esperanza. No solo se trata de rescatar a una niña. Se trata de curar nuestra comunidad. Cada uno de nosotros tiene un papel que jugar, dijo, y sus ojos brillaban con fervor. Sin embargo, en la esquina de la plaza, Emma, una madre soltera que había estado en la sombra, se levantó. Su voz, aunque suave, portaba la fuerza de las experiencias vividas. Yo también he sentido que nadie me ve. He luchado para hacer que mi pequeño tenga comida en su mesa. Si Eva sintió que no tenía más opción, les aseguro que muchas más sienten lo mismo. Las revelaciones caían como lluvia sobre la plaza, y la atmósfera se tornaba cada vez más densa de emociones. El pasado de cada uno empezaba a aflorar, un eco de historias compartidas que finalmente encontraban voz. Manuel se sintió contrariado. Por primera vez, el relato colectivo de la plaza lo inundaba. Quizás murmuró. Quizás debería dejar de luchar contra este sentimiento y, en cambio, intentar construir algo a partir de él.
Eva observaba todo desde el borde, su pequeño corazón palpitaba con fuerza. Las palabras que habían salido de su boca estaban despertando algo en la comunidad. Podía sentir la electricidad en el aire, y un cálido rayo de esperanza iluminaba su pecho. ¿Era posible que realmente se vieran unos a otros después de todo? Siempre podemos empezar de nuevo, dijo Manuel, cediendo un poco ante el poder de la comunidad. Pero el murmullo creció, y un eco de inquietud se apoderó de la plaza. ¿Y qué pasará con los que no se comprometen?, repitió un hombre en la multitud, cuestionando. ¿Cómo aseguraremos que esto no sea solo otra promesa vacía? Las miradas se volvieron hacia Manuel, y todos entendieron que su respuesta no solo afectaría a Eva, sino también a la posibilidad de un cambio real. La tensión en el aire era palpable y nadie se atrevió a romperla. ¿Aceptaría Manuel el desafío de ser parte de esa transformación? Gabriela dio un paso al frente, decidida a armarse de valor. Mientras el tiempo parecía detenerse una vez más, aguardando la decisión de Manuel. La plaza estaba a punto de unirse en un nuevo amanecer, pero aún faltaba una respuesta crucial para que todo comenzara. Manuel, le insistió Gabriela, su voz resonando con la esperanza del cambio. Esto no se trata solo de Eva. ¿Qué harás tú para asegurarte de que todos estemos invitados a la mesa? La presión en la plaza crecía, y todos esperaban ansiosos la respuesta que podría cambiarlo todo. ¿Iba a unirse Manuel a esta nueva forma de ver el mundo? La respuesta latía en el aire con cada corazón presente, y el desenlace se aproximaba, un giro definitivo esperando realizarse. Manuel sintió cómo las palabras de Gabriela se colaban en su mente como un eco insistente. La plaza esperaba. Los rostros estaban llenos de una mezcla de expectativa y temor, y su corazón latía a un ritmo frenético. Sabía que su respuesta iba más allá de una simple afirmación, se trataba del futuro de su comunidad, de su gente, de Eva. Respiró hondo y miró a su alrededor. Cada mirada le pesaba, cada susurro vibrante en el aire le recordaba las lágrimas derramadas, las luchas silenciosas. Finalmente, su voz resonó. No puedo prometer que todos se comprometan, pero lo que sí sé es que necesitamos un cambio genuino. No solo para Eva, sino para todos nosotros. Ya no podemos permitir que nuestras historias se queden en la sombra. Las palabras de Manuel fueron como un estallido de ternura en la multitud. Un murmullo de aprobación comenzó a circular, y una chispa de esperanza brilló en los ojos de muchos. Raquel dio un paso al frente, animada por el impulso de ese momento. Entonces, ¿qué tal si hacemos un compromiso colectivo? Todos los que estén dispuestos a contribuir, aunque sea con lo poco que tengan, pueden ser parte de esta nueva comunidad. La propuesta resonó y los murmullos se transformaron en aplausos. Uno a uno, los miembros de la plaza comenzaron a levantarse, mostrando su apoyo. Las manos se alzaban al cielo, prometiendo ayudar con comida, ropa y, lo más importante, cariño. Eva, aún en la orilla de la multitud, sonrió mientras la esperanza se multiplicaba a su alrededor. Sin embargo, un par de ojos vigilaban desde lejos, llenos de resentimiento y desconfianza. Se trataba de Pablito, un joven que había sido compañero de juegos de Eva, pero que en los últimos años había tomado un camino muy diferente. Su expresión era de incredulidad, y lo que antes había sido un corazón lleno de inocencia, ahora se había endurecido ante el desengaño y la dureza de la vida. ¿Y cómo sabemos que esto no es solo una ilusión?, gritó Pablito, alzando la voz sobre el caos. La gente olvida rápido, siempre encuentran excusas. ¿Y quién cuidará de aquellos que no pueden aportar nada? ¿Te olvidarás de nosotros para siempre, Manuel? Las palabras de Pablito hicieron eco en el aire, una llamada a la realidad que interrumpió la ola de esperanza. Muchos en la plaza asintieron, y en la mirada de Manuel se podía ver la lucha entre la determinación y la duda. ¿Acaso tendrían razón? ¿Podría la comunidad realmente sostenerse en promesas vacías? No podemos olvidarnos, respondió Manuel, su voz recuperando fuerza. Esto no es solo un esfuerzo por ayudar a Eva. Esto es por cada uno de nosotros, incluso por aquellos que no se sientan capaces de contribuir.
Necesitamos un espacio donde nadie quede atrás. Esto no es un juego, es una vida que queremos cambiar. El frío aire de la tarde pareció caldearse por un momento, como si la plaza respirara colectivamente, pero la tensión seguía ahí, enterrada bajo las esperanzas y los temores. La lucha de Manuel por encontrar el rumbo, su deseo de hacer lo correcto, se manifestaba en su rostro. La decisión aún no estaba completa. Si tenemos que ser la voz de Eva, de cada niño que se siente invisible, lo seremos, continuó. Pero lo haremos juntos, y eso tiene que ser más que solo palabras. Debemos crear la estructura que garantice que esto no se convierta en otro fracaso. Las miradas comenzaron a encajar, cada uno viendo un reflejo del mismo temor que compartían, la misma necesidad de pertenencia. Gabriela, emocionada, se dirigió a Manuel. Necesitamos una reunión, sugirió, donde podamos dividirnos en grupos y asignar responsabilidades. Debemos tener un plan sólido. No solo una reacción emocional. La comunidad asintió. Con cada paso, la emoción de la transformación se intensificaba, sin embargo, en el fondo de la plaza, Pablito se negaba a ceder a esa esperanza. Su rencor crecía, y mientras los demás soñaban, él formulaba un plan para demostrar que las promesas podían ser una trampa mortal, pero, a un lado, Eva seguía sintiendo el flotante aire de la posibilidad. Con su pequeño corazón palpitante, podría ser el puente que uniera todo. Sin embargo, en ese momento, todo dependía de cómo manejarían esa nueva narrativa. Déjenme contarles lo que vi, comenzó Eva, y con cada palabra, los corazones de la plaza se detuvieron. Ella tenía un secreto que podría cambiarlo todo. El murmullo de la plaza se apagó casi de inmediato. Todos se volvieron hacia Eva, los ojos abiertos de par en par, llenos de curiosidad y expectativa. La pequeña parecía tener un resplandor especial, una fuerza que no podía pasar desapercibida. Eva respiró hondo, sintiendo el peso de las miradas sobre ella. Hoy, mientras caminaba por el mercado, vi a una mujer. Tenía un niño pequeño con ella. Ambos aparecían cansados y hambrientos. Cuando llegué a la esquina, los vi robando un bocado de comida de un puesto vacío. Las palabras de Eva atrajeron más que atención, causaron un efecto dominó de inquietud y confusión. Robando, murmuró alguien entre la multitud. Un murmullo de indignación y sorpresa recorrió el espacio, pero Manuel levantó la mano, intentando calmar la tormenta. Por favor, déjala seguir. Sí, continuó Eva, era como si hubieran perdido toda esperanza. Ese niño, su carita sucia, me recordó a mí, a todos nosotros. Su voz comenzaba a quebrarse. No quiero que eso les pase a más niños. El silencio se hizo más profundo, como si el aire se volviera espeso. Manuel sintió que el dolor en su pecho aumentaba. Cada palabra de Eva resonaba como un eco en sus propios recuerdos, la lucha constante, los días oscuros en que la esperanza parecía una ilusión. Y entonces, Eva pausó, el brillo en sus ojos denotaba la determinación de una niña que quería marcar la diferencia. Descubrí que esa mujer no robaba porque quería, sino porque no tenía opción. Nadie sabe lo que enfrentan. Necesitamos ayudarles, no culparles. Las reacciones eran mixtas. Algunos aceptaban el mensaje con comprensión, pero otros aún se aferraban a sus prejuicios. Pablito, que había escuchado con atención, comenzó a protestar, pero, ¿cómo podemos ayudar a quienes eligen el camino fácil? Se acabaron las excusas, el robo es malvado. Pablito, interrumpió Manuel, sintiendo la urgencia de conectar, debemos entender que no todos tienen las mismas opciones. No podemos juzgarlos sin saber su historia. ¿Y si esas personas solo buscan sobrevivir? La plaza comenzaba a dividirse en sentimientos contradictorios. La tensión era palpable. Cada rostro mostraba un reflejo de duda, de temor a abrir el corazón. Pero Manuel se rehusaba a retroceder. Estamos construyendo una comunidad, y eso significa que debemos mirar más allá de nuestro enojo. Se trata de compasión. Eva,
con sus ojos brillantes y llenos de sinceridad, se dirigió a la multitud: cada uno de ustedes tiene poder en sus manos. Si un día pudieran necesitar ayuda, desearían que alguien se los facilitara, ¿no? Gente como nosotros tenemos que ser el cambio. Las palabras de la pequeña comenzaron a calar hondo. Se podía ver un cambio en algunos rostros, la compasión empezaba a abrumar la indiferencia. Algunos comenzaron a murmurar entre ellos, reflexionando sobre lo que había dicho. ¿Pero cómo lo haremos?, cuestionó una mujer, añadiendo una capa más de realidad al desafío. ¿Dónde comenzamos? Podemos iniciar por crear un fondo de ayuda, sugirió Gabriela, entusiasta, donde las personas puedan aportar un poco de lo que tienen. Seamos la luz que ilumine el camino de otros. Nuevamente, la conversación empezaba a tomar un giro positivo, pero el nerviosismo entre los aldeanos crecía. Pablito no podía evitarlo. ¿Y si fallamos? Nuestra gente ya ha estado herida demasiadas veces. Su voz quebrada dejó fluir una nueva corriente de miedo. Es cierto, las cosas pueden salir mal, dijo Manuel con firmeza, pero también pueden salir bien. En este camino que comenzamos, no hay certeza, pero hay esperanza. Y juntos, podemos construir un futuro mejor. El aire vibraba con intensidad cuando Eva levantó su mano, reclamando de nuevo la atención. Si todos apoyamos a los que se sienten invisibles, tal vez ningún niño tenga que robar alimento jamás. El compromiso resonó en los corazones de muchos, y poco a poco, algunos comenzaron a levantarse nuevamente, así como antes. Pero, mientras la fascinación comenzaba a tomar vuelo, Pablito permanecía al margen, frunciendo el ceño. Su mente trabajaba, creando un nuevo plano que podría poner a prueba todas esas promesas. Y en el fondo de la plaza, la oscuridad acechaba, dispuesta a zambullir al grupo en un mar de pruebas que mamá nunca imaginó. Manuel, con su claridad y determinación, no se daba cuenta de que la realización de estos sueños estaba más cerca de un colapso del que pensaba. Todo empezó hoy, susurró Pablito casi para sí mismo, su rostro serio y tenso. Ese era solo el comienzo de la rebelión que se cernía sobre ellos. La plaza vibraba con una mezcla de esperanza y frustración. Las discusiones brotaban como flores en primavera, pero en el fondo, una sombra inquietante comenzaba a formarse en la mente de algunos. Pablito, con sus pensamientos nublados por la incertidumbre, caminó hacia un rincón apartado, donde las voces se hacían eco y perdían su fuerza. ¿Cómo podemos insistir en la compasión cuando nuestra propia gente se siente traicionada? ¿Qué pasa si dar ayuda solo perpetúa más problemas?, pensó para sí mismo, mordiéndose el labio inferior. Una corriente de ansiedad burbujeaba dentro de él. Mientras tanto, Manuel y Eva, ajenos a la tormenta emocional del niño, comenzaban a hablar del próximo paso. Creo que necesitamos reunirnos con toda la comunidad esta misma semana, dijo Manuel, su cara iluminada por la emoción. Si logramos que todos participen, podremos hacer una verdadera diferencia. Eva asintió, su energía transformándose en un imán que atraía a otros. Sí, vamos a crear talleres sobre cómo ayudar a las familias que lo necesitan. Pero cada uno debe comprometerse en algo. Su voz era un canto esperanzador. A su alrededor, algunos comenzaron a murmurar en un tono de aprobación, pero las repercusiones de la conversación aún no se habían desvinculado por completo. En el aire, la inquietud de Pablito se palpaba. No era solo su sublevante desconfianza lo que lo mantenía alejado, sentía que era el único con la claridad de vislumbrar las posibles repercusiones de esta nueva esperanza. ¿Qué pasaría si, en lugar de ayudar, la gente se sintiera utilizada o manipulada? La idea lo atormentaba. Mientras el grupo seguía hablando, una figura familiar cruzó por la plaza. Era María, una mujer sabia y respetada de la comunidad, que había presenciado más que la mayoría a lo largo de los años. Con su cabello canoso y su andar pausado, se acercó a donde estaban Manuel y Eva. Chicos, empezó, su voz profunda y serena, he escuchado lo que están planeando. Es hermoso, pero hay algo más que debemos considerar. Manuel se giró, atento. ¿Qué quieres decir,
María. Debemos tener cuidado. No toda la ayuda es bien recibida. Algunas familias sienten desconfianza, han sido engañadas demasiadas veces. Sería prudente tener una charla abierta, una conversación donde podamos expresar miedos y dudas. Su mirada atravesó el grupo como un faro de claridad. A veces, el orgullo nos impide aceptar ayuda, añadió. Y puede que no todos estemos listos para recibirla, aunque nuestro corazón desee que sí. A medida que la atmósfera cambiaba, la gente alrededor se sintió inquieta. Las palabras de María calaron hondo, como un canto profundo que reverberaba en los corazones de muchos. La compasión es hermosa, pero primero debemos entender el miedo que puede haber detrás de ella, dijo, haciendo que varios reflexionaran sobre su papel en este nuevo camino. Pablito, aún en su rincón, escuchaba las palabras de la anciana resonando en su pecho. Algo en él comenzó a cuestionar su propia postura. ¿Acaso ayudar sin entender no podría generar más daño que bien? Mientras su mente maquinaba estas ideas, su mirada se posó en Eva, cuyo aura brillaba más que nunca. ¿Podría él hacerse a un lado y permitir que todos se sintieran bien, mientras él mismo tenía la sensación de que algo estaba mal? El conflicto interno lo consumía, como si cada decisión se transformara en un dilema. ¿Qué si las cosas salen mal?, susurró para sí mismo. Pero antes que la respuesta pudiera llegar, un grito desgarrador rompió el aire. Una mujer, cubierta de harapos, apareció corriendo por la plaza, con un niño lloriqueando atado a su espalda. Su voz, llena de desesperación y dolor, resonó como un eco de todo lo que habían discutido. ¡Ayuda! Por favor, ayúdenme. La plaza se detuvo. Las miradas se congelaron, y Pablito sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. No debe haber más miedo, pensó, su pulso acelerado. La situación estaba llegando a un punto de no retorno y él tendría que decidir. Pero, ¿sería capaz de asumir el riesgo de enfrentar su propio miedo para ayudar a los demás? Eso, él no lo sabía. Pero estaba claro que todo estaba a punto de cambiar. El grito de la mujer resonó en la plaza como un trueno, sacudiendo a todos de su reverie. Pablito sintió que su corazón latía con la fuerza de un tambor. Esa mezcla de ansiedad y compasión lo empujó hacia adelante, hacia la mujer despreciada por la desesperación. Las palabras de María retumbaban en su mente, pero la urgencia del momento hizo que todo lo demás se desvaneciera. A su alrededor, la plaza parecía un mar de rostros paralizados por la incertidumbre. Manuel y Eva se pusieron en movimiento, rápidamente dejando atrás sus planes, por un instante olvidados. Manuel hizo un gesto para que todos se acercaran. «Vengan, ayudemos», gritó, su voz llena de determinación. Pablito, dudando entre un impulso heroico y su miedo, finalmente dio un paso. La cercanía de esa mujer cargando a su hijo lo hizo sentir la gravedad de la situación en sus entrañas. ¿Qué ocurrió?, le preguntó cuando estuvo a su lado, su voz un susurro casi tembloroso. «Se llevaron nuestra comida», sollozó ella, sus ojos repletos de lágrimas y angustia. «Nos quedamos sin nada para comer y solo quiero que mi niño se sienta seguro». El niño, que solo era un espectador en medio de su llanto, se aferraba a su madre como un pequeño náufrago que no encontraba tierra firme. La plaza se volvió un lugar de murmullos. Algunos comenzaron a acercarse para ofrecer ayuda, otros permanecieron al margen, inquietos ante el desafío que les presentaba la realidad tan palpable. La inseguridad del momento llenó el aire, como un espesor que dificultaba la respiración. Pablito sintió como los ojos de la mujer se clavaban en él, buscando respuestas. En su interior, el conflicto entre actuar y resistir luchaba ferozmente. Pero de repente, sintió una chispa de valentía. «No podemos dejar que esto continúe», exclamó, su voz encontrando fuerza en medio del miedo. «Necesitamos actuar juntos. Hacer algo necesario». Fue entonces que Pablito se dirigió a la gente. ¿Cuántos de nosotros tenemos algo en casa? Algo que podamos compartir. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Su llamado resonó en la plaza como un rayo en la tormenta, y poco a poco,
las personas comenzaron a moverse. Eva, inspirada por su sinceridad, comenzó a coordinar un grupo. Vamos a organizar algo. Hay tantos que podrían ayudar. Necesitamos apoyo, no solo con comida, sino también con recursos para la familia. Queremos escuchar sus historias, sus necesidades, dijo ella, su voz firme y directa. Pero Pablito, en medio de esa actividad, comenzó a sentirse abrumado. En su mente, el eco de las advertencias de María se convirtió en un murmullo constante. ¿Y si no somos capaces de proporcionar lo que realmente necesitan? ¿Y si esto no resuelve nada? Sus ojos viajaron hacia la mujer, buscando conocimiento en su mirada, respuestas que quizás no existían. Ella parecía más perdida que nunca. A medida que los grupos se formaban y organizaban, Pablito se sintió como un espectador fuera de lugar en un escenario que tenía un giro inesperado. Las dudas luchaban por desbordarse, dándole ganas de regresar a su rincón apartado. Sin embargo, algo más nacía en su interior, la urgencia de unirse a ellos, de no dejar que su miedo dictara el curso de esta situación. Es nuestro momento, continuó Manuel, viendo cómo la comunidad comenzaba a responder, un frente unido que comenzaba a alzarse. No podemos permitir que la desconfianza nos divida. Esta es la oportunidad de demostrar que realmente nos importa. Mientras la plaza se llenaba de actividad, Pablito respiró hondo, luchando por dejar atrás sus temores. Un nuevo propósito surgió de entre las llamas de la confusión. Pero justo en ese instante, un estruendo sonó al otro lado de la plaza, sacudiéndolo de su resolución. ¿Qué está pasando ahora?, murmuró entre dientes, sintiendo que la atmósfera tomaba un giro más sombrío. Los murmullos se transformaron en gritos, y en un instante, toda la energía de la plaza se suspendió. Una sombra oscura se cernía sobre ellos, una amenaza que al parecer había estado al acecho, esperando su momento. Pablito sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué más puede suceder?, se preguntaba en un susurro pidiendo respuestas, mientras sus ojos se aferraban a la escena que se desarrollaba ante él, listos para una nueva verdad por descubrir. El caos se desató en la plaza cuando un grupo de hombres apareció, con miradas desafiantes y gestos bruscos. Eran conocidos en el barrio, hombres que especialmente no eran ajenos a la desconfianza y la violencia. Inspiraron miedo. Pablito sintió que su corazón palpitaba con fuerza al ver cómo la madre y su hijo se encogían ante la llegada de esos rufianes. La desconfianza que crecía en el aire se palpaba, llenando los pulmones con la tensión que emanaba de aquellas figuras. Esto es nuestro territorio. No les den nada, gritó uno de ellos, su tono amenazante resonó como un tambor, recibiendo murmullos de apoyo entre sus compañeros. La comunidad se congeló, sopesando lo que estaba en juego. Manuel, sintiéndose en responsabilidad de proteger a todos, dio un paso adelante. Basta. No estamos aquí para pelear, venimos a construir, no a destruir. Se notaba cómo la determinación brillaba en su mirada, pero la presión sobre él creció en la tensión del momento. Los hombres rieron, despectivos, como si las palabras de Manuel fueran un chiste. El líder entre ellos dio un puñetazo en la palma, acercándose. ¿Qué vas a hacer tú, viejo? ¿Vienes a sermonearnos? La multitud se encogió, y Pablito sintió que su adrenalina se disparaba, produciendo una mezcla de temor y resolución. No se trata de pelear, intervino Eva, su voz timbrante resonando, al verse detrás de Manuel. Estamos aquí para ayudar. Si todos nos unimos, podremos hacer del barrio un lugar mejor. En su pequeña figura, había un destello de coraje que hizo que algunos en la plaza abrieran los ojos. Ayudar, se carcajeó uno de los hombres. Jamás ayudarán a nadie. Solo son una bolsa de promesas vacías. El impacto de sus palabras afectó a la multitud, desdibujando la sombra de esperanza que habían empezado a construir, pero Pablito, refrenando su miedo, se puso al frente. Si podemos, porque somos más fuertes juntos. Esta plaza es nuestra. No dejaremos que el miedo nos haga olvidar lo que realmente importa a la humanidad.
El peso de sus palabras resonó en el aire, atrajo miradas y cobró fuerza. Con un arrebato de valor que lo sorprendió a sí mismo, Pablito se adelantó y se encontró cara a cara con el rufián. Ustedes no pueden seguir arruinando las vidas de las personas. Nosotros queremos un cambio. Y no van a detenernos. Sus palabras provocaron murmullos entre la gente, algunos incluso se aventuraron a hacer un paso adelante. ¿Y qué vas a hacer tú?, el hombre replicó, acercándose más, llenando la escena de una tensa atmósfera. La audiencia contenía la respiración, expectante del desenlace. Nosotros vamos a cuidar el barrio, vamos a luchar por el futuro de nuestros hijos, respondió Pablito, hundido en la pasión de su mensaje, sintiendo la fuerza del vínculo que había comenzado a nacer en la comunidad. Si esto significa ayudar a Eva, a la mamá con su hijo, a todos lo haremos. A su alrededor, una ola de murmullos comenzó a crecer. Las miradas se enredaban entre sí, y esa pequeña conexión entre ellos se estaba convirtiendo en un frente sólido, un escudo protector. Pero de repente, lo que parecía un momento de unión empezaba a tornarse en caos. Algunos del grupo de hombres comenzaron a dar pasos hacia atrás, como si estuvieran ahora también en la cuerda floja sobre sus decisiones. «¿Y si giramos esto a nuestro favor?», gritó el líder de la pandilla, ahora sacando una actitud distinta. La presión crecía con el aire espeso. Estaba claro que la comunidad estaba en lo cierto sobre el desafío de la lucha. «No se trata de enfrentamientos», expuso Manuel con firmeza. «No queremos más violencia, la madre de este niño solo busca ayuda. Aquí estamos todos juntos, ¿qué vamos a hacer?». Pero, en un instante, otro grito proveniente de la madre penetró la atmósfera. ¿Dónde está la humanidad que prometieron? La pregunta recorría la plaza, recorriendo cada corazón presente. Eva, observando la escena, vio cómo el caos comenzaba a tomar control. «Por favor», pidió, «unámonos y demostremos que las cosas pueden cambiar». Sus palabras, sinceras y temblorosas, irradiaron un hilo de esperanza y calidez. El líder de los hombres miró a su alrededor y, finalmente, se tornó hacia la multitud. ¿Quieren ayuda? ¿O se quedarán ciegos ante su realidad? Decidan. Y así, la pregunta flotó en el aire, llevándose consigo la decisión de qué camino tomaría la plaza. Cada persona presente se sentía parte esencial de la respuesta a esa inquietante pregunta, y todas las miradas se empezaron a entrelazar, acariciando la aparentemente invisible red que había comenzado a generarse. Una llamada de unión que resonaba hacia lo más profundo de cada uno de ellos. Una voz rompió el silencio, resonando poderosa y clara. «Queremos ser parte del cambio. No somos solo testigos, somos una comunidad que se une en tiempos de necesidad». Las palabras de una madre resonaron, una chispa que encendió el fervor en los corazones presentes. Hoy, no nos detendremos. En esta lucha, queremos que todos sean parte del cambio, que todos se vean entre sueños compartidos. Gabriela extendió su mano hacia el frente, buscando conectar a todos en esa nueva narrativa. La plaza comenzó a palpitar al unísono, el miedo iniciado por la sombra se transformaba entre luz de transformación, el líder de la pandilla pareció hacer una pausa, la presión y el temor se disolvieron lentamente en medio de la promesa de un futuro mejor. «Tal vez podrían ayudarnos a todos, de alguna manera», murmuró, titubeando en la decisión que se gestaba. Un susurro de esperanza flotó entre los corazones, mientras la comunidad comenzaba a tomar acción. Empoderados, decidieron unir esfuerzos en un camino hacia la comprensión, el amor a sus vecinos y la construcción de un futuro donde la compasión imperara por encima del juicio y el miedo. Esa tarde, no solo marcaría la fecha de una nueva historia, sino que también encendería el fuego eterno del trabajo conjunto en el barrio, donde comprenderse mutuamente sería el verdadero tesoro a buscar. Se romperían las cadenas invisibles, el pasado se transformaría en un nuevo amanecer, donde cada niño y persona tendría su lugar, la plaza vibraba con un nuevo sentido de pertenencia. Donde el dolor podía ser compartido, y con cada pequeño paso, se encaminaban todos juntos hacia el futuro que merecían. Y entre suspiros de alivio,
risa y conexiones forjadas, Gabriela y Valeria comprendieron que el amor siempre sería la respuesta, y ese día, el barrio reconoció su verdadero poder, la unión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo, hace la diferencia. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final, queremos escuchar tu voz. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartir.